grabar. ¿Ahora? Sí, ahí sí. Muchas gracias por decirlo. Bueno, empecemos de nuevo, ¿vale? El cloruro de cesio, el bromuro de cesio tiene una estructura de cloruro de sodio o de la blenda de zinc o de la fluorita o del cloruro de cesio. En función a la respuesta que ustedes van a dar, determina el parámetro de red, que es la A, la densidad, que es, bueno, calcular con una fórmula, y el factor de empaquetamiento, y verifique en Google. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tenían en el PDF? Tenían esta tablita. ¿Está bien? Esto yo lo saqué del Askeland de la sexta edición, o sea, todo bajado de internet, obviamente, en la página 891. Ustedes vienen, buscan el bromo, tienen el radio iónico tanto. Tienen el cesio, tienen el radio iónico tanto. Este es mucho más grande porque acepta un electrón y este es mucho más pequeño porque lo cede. Después también en el Haskell, en la página 85, tienen esto, una tabla, yo solamente saqué la que nos interesa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacer el radio del cesio dividido el radio del bromo, le da este número, 85 y algo. Ese 85 y algo, ustedes se fijan acá, entra entre estos dos valores. Esto está en el PDF, ustedes van a tener tiempo de verlo. Entonces, si ese valor está entre este valor, uno supone que la estructura será como esta. ¿Está bien? Será como esta forma que está acá. Es decir, centrada en el cuerpo. Obviamente, el que está adentro es el negativo, pero los que están en los vértices, a su vez, también están en el centro cuando uno lo dibuja de otra manera, ¿no? O sea, esa distribución se mantiene para ambos ion y anión y cation. Entonces acá le dice que es una estructura BCC centrada en el cuerpo, el número de coordinación lo leen de acá arriba y le corresponde la estructura de cloruro de cesio. ¿Está bien? Eso está en el PDF. Entonces, ¿cuál es el otro dato que saqué del Askeland? Es esto, que está también en el Askeland, bueno, redundante. Y como es centrado en el cuerpo, ustedes tienen que ver esta de acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacen? Y habíamos dicho que, por ejemplo, centrado en el cuerpo, tenía esta forma, que era la relación entre el parámetro de red y el radio. Lo voy a agrandar porque me está costando ver. Ahí está. La relación entre el parámetro de red y el radio. Ay, Dios santo, que toqué acá. Es A igual a 4 radios dividido a esta de acá, a la raíz cuadrada de 3. Bueno, entonces, si yo aplico eso, la raíz cúbica de esto serían 2 radios más 2 radios de cesio, que más o menos sería esto que está acá, acá se tocarían este radio de cesio más este radio de cesio más 2 radios de bromo. Entonces, con esa formulita yo saco el parámetro de red. ¿Está bien? Sacando el parámetro de red, que es este valor de acá, yo puedo sacar el volumen. Puedo sacar el volumen. Esto está en la página de la Askeland, la 70. Una vez que tengo eso, ¿qué hago? ¿Para qué me sirve eso? Y bueno, para calcular bueno, el parámetro de red era una de las preguntas de determinar el parámetro de red. La otra pregunta era la densidad. Y la densidad son los números de átomo por el peso atómico, que este es lo que pesa un mol, sobre el volumen de una celda multiplicado por el número de Avogadro. ¿Vale? Para que tenga coherencia, o sea, se podría hacer entre estos dos valores, pero me faltaría este valor del peso atómico. Entonces ese peso atómico, que es de un mol, yo después a la celda unitaria le multiplico por este número de Avogadro, que también es de un mol. La masa atómica, esta la sacan al final del libro, todos los libros de ciencias traen la masa atómica del cesio, la masa atómica del bromo, como la relación, la fórmula química es un átomo de cesio por un átomo de bromo, entonces se suma.
¿Cuánto me da? 212 y un poquito más. Entonces yo aplicando esta fórmula, ¿qué hago? Sumo los 132 más los 79, que acá me comí una coma, dividido por el volumen de la celda que habíamos encontrado, estaba por acá, ese volumen de la celda, y multiplicado por el número de Avogadro. Entonces la densidad es esta. ¿Qué era el factor de empaquetamiento? Era la cantidad que ocupaban los átomos en la celda unitaria. Entonces, ¿qué hago yo? Estos 4/3 por pi, que es el volumen de una esfera, en este caso el 1,67 correspondía al cesio y el 1,96 correspondía al bromo, ¿no? Este es el ion cation cesio y el anión bromo. Y después, por lo que me ocupa la celda en su totalidad. Y la celda en su totalidad era esto de acá, 7,36 por el 93. ¿No? El factor 4/3 pi, esto está al cubo, sí, está elevado, el parámetro elevado al cubo, sí. Y me da este factor. Entonces, ¿qué es lo que se hacía ahora? Yo les pedía que ustedes los verifiquen en Google. Entonces, el parámetro de red ya está, la densidad ya está y el factor de empaquetamiento ya está. Después nos vamos a Google. Pone en Google y yo lo primero que encontré fue el de Wikipedia. Entonces ahí en el de Wikipedia, al costadito de derecho, sale un cuadrito y yo lo copié y lo pegué acá. El que estamos viendo, bromuro de cesio, la masa molar, bueno, la apariencia, la densidad, no me da igual, es 4,43 y a nosotros nos daba 4,66, pero es más o menos parecido. Ahí cuando hicimos un ejemplo en el libro nos decía que había ciertas porosidades, ciertas precipitados, el valor que nosotros teníamos era un valor teórico en el que cada posición estaba ocupado por un átomo, o catión o anión, y en la realidad a veces hay vacancias, o sea que no hay nada, y otras veces hay impurezas, y hay límites de granos, hay un montón de cosas que hacen que la densidad real en este caso sea menor. Fuente de fusión, solubilidad, sustentabilidad magnética y estructura. Y nos preguntaban si este era tenía esta clorura, la estructura de un cloruro de sodio. Sí, efectivamente tiene la estructura de un cloruro de sodio. La constante de red es más o menos parecida y nos dice cómo es la geometría de coordinación y es cúbica. ¿Está bien? Y en el mismo Wikipedia nos sale esta estructura. Entonces, más o menos lo que intentábamos hacer con la materia de ver atómicamente sus, sus propiedades, su teoría, lo que fuese, tenía su correlación en la parte macroscópica con la realidad y sí, al menos con este ejercicio se cumple. ¿Está bien? Eso es larguito, este es el ejercicio 40. ¿Está bien? Y vamos al 41. Y el ejercicio 41 debe estar por acá. Busca en internet 5 propiedades de los siguientes materiales amorfos: vidrio, polietileno de baja densidad, según la temperatura a la que se encuentren, qué similitudes pueden encontrar. Bueno, ahí ustedes directamente pongan vidrio y le van a salir varias. La propiedad que a mí me interesa que ustedes comparen es la temperatura de transición vítrea. ¿Está bien? Vean cómo eso se da en los polímeros, en este caso el de polietileno de baja densidad. Esta pregunta va dirigida a eso, ¿no? Hay una propiedad que se va a ver más adelante, que la vamos a ver en profundidad cuando veamos cerámicos, que es la del vidrio. Y esa misma propiedad también se ve en los polímeros. Entonces, sería bueno que ustedes, o menos sepan, que en los metales hay una temperatura de fusión única, es decir, 85, 750, 1596.
En el caso del vidrio no hay una temperatura de fusión, o sea, no pasa el sólido al líquido, sino que el sólido va ganando viscosidad y esa viscosidad llega hasta hacerse líquido, pero no hay un punto exacto, ¿no? Entonces, a eso iba la pregunta. Después, la 42, deduzca la ecuación de energía Libre, eso ya lo tienen en el apunte. Tienen que partir del concepto de entropía, de entalpía, eh, y verlo. Después, explique brevemente la diferencia entre estado estable y metastable, también lo tienen ustedes ahí explicado, digamos, con una gráfica, ¿no? El metaestable habíamos dicho que era un líquido sustenfiado, por ejemplo, que se puede dar. ¿Cuál es la fuerza impulsora de la solidificación? Habíamos dicho que era el delta de energía libre de Gibbs. Gráfica de la curva de enfriamiento, temperatura, tiempo. Era una curva, yo la hago acá con el cursor que bajaba, se mantenía constante y seguía bajando, ¿verdad? Eh, Eso también está. Y acá en esta curva, cuando hay enfriamiento, baja, sigue continuando bajando, después viene la recalescencia, sube la temperatura hasta llegar a la temperatura, digamos, teórica, por decirlo así, en difusión, se mantiene y después baja constantemente. Eh, Después habíamos dicho busque la definición de embriones. Esto está al final del capítulo. Yo tengo el Smith, la quinta edición, pero sale en la cuarta y sale en la tercera. O sea, eh, no hay grandes cambios entre un libro, entre una edición y otra del Smith. Así que yo me fijé en la quinta y está, y en la cuarta que está en internet también. La 47 dice, explica brevemente el proceso de solidificación homogénea. Hay un alumno que me hizo una pregunta, yo me equivoqué. Eh, no me voy a poner a buscarlo en el Askeland, lo pueden buscar ustedes en el capítulo 8, eh, eh, que hablaba justamente de lo que eran granos X axiales y columnares, ¿no? Bueno, eso es heterogéneo. Pero ya entramos ahí y les explico, ¿no? Yo, por decirlo rápido, me equivoqué en decirlo, pero después en la gráfica sale perfectamente. Así que cuando veamos el proceso de solidificación homogénea, bueno, eso lo tienen que explicar ustedes con el tema este de un radio crítico, si tiene cierta energía algunas moléculas dentro del líquido o átomos, si es un metal, estos se juntan, se atraen hasta alcanzar un número. Ese número, bueno, va a ser eh, ese número va a ser que es muy probable que siga creciendo el radio, que siga creciendo el sólido y hasta convertirse, ¿no? Hay dos energías involucradas, la superficial y la volumétrica, y también está involucrado el delta T, y también está involucrado, digamos, la temperatura a la que se solidifica el material o la que se funde, digamos, ¿no? Entonces, eso pueden explicarlo, digamos, con mayor detalle y obviamente con las gráficas. Profe, ahí hay una compañera que está preguntando si lo de la pregunta 45 es el gráfico ese que nos mostró usted cuando golpeaba la botella y se congelaba. Dice la gráfica curva en el tiempo de un metal. Sí, puede poner eso, pero la que yo estaba pretendiendo que ustedes me dibujen, yo la voy a buscar ahora acá en mi computadora y mientras hablo yo estoy buscando. Así que, a ver, estoy abriendo el PDF, creo que era la última clase. Profe, igualmente si usted quiere dibujar un gráfico, Sí. desde acá del Zoom, en la parte de arriba le dice, creo que hay una pestaña que dice opciones y para anotar. Y ahí le deja utilizar, por ejemplo, una virome, digamos, que raya la pantalla y después se borra. Ah, dale.
Esta no es, me equivoqué. Ahí ya abrí ya abrí, creo que es la 4, la clase 4. Entonces me vuelvo atrás. Clase 4 PDF. Un segundito. Esta es la gráfica que yo quería que me hagan ustedes. Me vengo al Word, pongo compartir pantalla. ¿Y dónde está ahora? La clase 4. ¿Están viendo ustedes ahora el PDF, Sí, profe. chicos? Bueno, esta es la grafiquita que yo me refería ahí, con enfriamiento, temperatura, tiempo. ¿Está bien? Por acá tienen, esta es temperatura que está acá en el eje de la Y, y en el eje de la X, tiempo. Si quieren poner el gráfico de la botella, excelente, no hay problema, digamos. Bueno, me vuelvo al Word, y el Word creo que es este de acá. Compartir. Ahí está. Bueno, esto que dice deduzca la relación, es hacer simplemente una derivada. Si quieren la hacen porque no es tan difícil la derivada. Después esa derivada hay que aplicar la ecuación cuadrática. Y, y bueno, pero quisiera que por lo menos lo intenten, lo tengan digamos en papel. Y la 49, que yo la tengo acá con color amarillo, esa también la hice, así que nos vamos a verla abajo, a la 49. Acá está. Les leo la 49. Dice, suponga que se enfría el níquel líquido hasta que ocurre la nucleación homogénea. Calcule el radio crítico del núcleo requerido. Ve el número de átomos de níquel en el núcleo. Suponga que el parámetro de red del níquel es FCC y tiene esto, digamos, de un valor, ¿no? 0,356 nanómetros. Este ejercicio es de Laskelan, el 8.1 de la tercera edición. Entonces yo agarré, me copié la formulita, obviamente me elijo el Laskelan sexta edición porque está en color y todos los chiches, ¿no? Entonces copio la formulita y ¿qué hago? Me voy a la tabla y busco estos valores, ¿no? Entonces esto lo hice en el Paint. Copio esos valores y me da que el radio crítico es un número muy bajo. El parámetro de red me lo dan, yo lo paso a Armstrong y calculo el volumen de la celda, que es el volumen de la celda. Después el volumen del radio crítico, habíamos supuesto que era una esfera, entonces le aplico el volumen de una esfera y calculo, bueno, este valor. Después, ¿cuántas celdas hay dentro de un volumen de radio crítico? Bueno, hago la relación, la división. Tengo esta cantidad de celdas. 27.000, 27 celdas, digamos, ¿no? Porque es una coma, es 27 celdas. La FCC, ya habíamos visto que tenía 4 átomos por celda, entonces multiplico eso y en total necesitaría solamente 109 átomos, ¿no? Pero acá lo importante es saber el delta T, ¿no? El delta T es muy alto, es 480, es un valor altísimo. El problema 51, que es el níquel sólido, yo se los leo porque es muy similar y después hay una pequeña, digamos así, conclusión. Suponga que el níquel sólido, esto se entendió, ¿verdad? ¿No? Esto de acá. Hola, chicos. Sí. Dale. Está bien, yo después se los envío, ahora yo voy rápido, pero es simplemente esta fórmula, ponerle los valores que yo saco de la tabla. Ahí tienen el níquel, la temperatura, el calor de fusión, la energía superficial y el enfriamiento. ¿Está bien? El número atómico, bueno, está todo subrayado con níquel, el parámetro de red,
A nosotros allá no nos dan. La masa atómica y la densidad. Bueno, en este caso, lo que cambia acá es que con un enfriamiento de 22, ¿está bien? Lo único que cambia es esto de acá. Y nos da este valor. Esto se mantiene, calculo de nuevo el volumen de celda, calculo el volumen del radio crítico, cuántas celdas hay en un radio crítico me da esta cantidad que es enorme. Bueno, cuántos átomos hay, tengo que multiplicar exactamente todo lo mismo, pero me da una cantidad enorme. Entonces la pequeña conclusión que se hace con un ejercicio es cuando el delta T es 480 grados centígrados, 480 grados centígrados y el otro 22. Pasamos de 109 átomos a 1.000.000 de átomos. Y si el delta T sería 0, a mí la ecuación me dice que sería infinito, es una cantidad enorme, ¿no? Entonces, esto como que te ayuda a entenderlo, digamos, un poco más matemáticamente, por la necesidad del subenfriamiento en el caso de los metales, ¿no? Y bueno, esa es la 51. Vamos a la 52. A la 52. El hierro es exactamente lo mismo, pero tienen que tomar los valores del hierro. Yo ahí abajo se los puse también al hierro. Cuando ustedes vean el níquel, no sé si abajo o arriba están los valores del hierro. Tienen que hacer lo mismo, el mismo procedimiento, nada más que tienen que poner lo del hierro. Después tienen, esto ya lo saqué del Smith, pero es exactamente lo mismo. Tienen el platino, tienen el plomo, ¿no? Y acá, explique brevemente el proceso de lixificación heterogénea y lo que me había pedido un alumno, que eso se lo voy a decir ahora, que está acá en la gráfica. Estoy en el PDF, pero quiero mostrárselo porque fue muy atento el alumno, me preguntó y se lo dije que le iba a responder por el Zoom. Y acá estamos, acá está. Entonces ahora me vengo a compartir pantalla. Compartir. Están viendo el PDF, ¿no? La nucleación heterogénea. Yo la clase pasada decía que directamente empezaba con esto de las columnares, no. Acá se ve que empiezan, digamos, equiaxialmente. Ustedes en el Ascanean, en el capítulo 8, salen la parte de fundiciones y van a ver una gráfica muy parecida. Y la que ahí explica por qué estos granos finitos empiezan, digamos, en contacto con el molde. Justamente empiezan con el molde porque hay un enfriamiento rápido, que más adelante habíamos visto el enfriamiento rápido. Y una vez que estaban ya, digamos, formados, digamos, estos granos, recién empezaban los columnares, ¿no? Y en este caso de acá, ya habían empezado, por ejemplo, acá los equiaxiales, muy chiquititos, después los columnares, y esto, en los equiaxiales nuevamente, era porque la temperatura había bajado más lentamente. Entonces, es fácil identificar que estos granos son muy chiquititos, muy finitos, y acá son más grandes. Y esta era cuando ya tenía afinadores, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Ya tenían inductores para solidificar, digamos, ¿no? Eso se los quería mostrar porque el muchacho me corrigió, entonces parece bueno volver a ver. Y nos vamos a volver a la página del Word, que está acá. Acá está. Tienen que hacer el ángulo de contacto, que eso está bastante bien. Hay una persona esperando, no sé cómo admitir. Bueno, la 56. Busque la definición. Bueno, esto también, esto está en el capítulo del Smith.
Bueno, esto también dice la 57, busca definición de calor específico, calor latente. El calor latente es cuando se da temperatura constante, esto no, el específico no se da temperatura constante, el latente sí se da a temperatura constante y hay un intercambio de calor, ¿está bien? Pero hay un cambio de fase. La 58, ¿cómo podría usted obtener un lingote de fundición de estructura de grano fino usando afinadores? Eh, Ese está en el Smith, es un problema, pero también está ahí explicado ahí en el Smith al final del capítulo. La 59 dice, ¿cómo influye la velocidad de enfriamiento en la obtención de una estructura de grano fino? Ya lo vimos, mientras más rápido es el enfriamiento, es mucho más fácil que se generen granos en todos lugares y se produzca el grano fino, ¿no? Si es una temperatura lenta, al radio crítico se le da la oportunidad de que los átomos en el estado líquido, cuando van a alterizar el estado sólido, lo hagan de una manera más tranquila, que se vayan creciendo, acomodando, hasta que llegan recién a tocar otro radio crítico y bueno, sería esa más o menos la explicación. Cuando es muy rápido el enfriamiento, no tienen tiempo de acomodarse, ahí nomás se quedan pegados y crecen por todos lados, ¿no? Sería. Hay un capítulo más adelante que es el recocido, un tratamiento térmico, y vamos a volver sobre este tema, ¿no? Sobre la velocidad y cómo influye. Eh, aceptar. La reunión se acaba dentro de 10 minutos, así que capaz que necesitamos juntarnos, no, que no nos queda mucho. Dice, describe cómo, bueno, qué técnica especializada para esto de los monocristales era justamente para las plaquetas esas de silicio. Yo ahí les envío un videíto, no habla nada, solamente se muestra cómo se forma. Eso quisiera que ustedes lo busquen ahí en el Smith, que está explicado, cómo es una espiral que empieza a, a eliminar, digamos, todos los otros granos y solamente deja uno, está súper calculado. Y, y como yo les dije la vez pasada, por lo menos ahora se sabe, hace 10 años atrás no se sabía cómo era eso. Así que eso me gustaría que lo lean. Distinga sólido sustitucional por intersticial, eso también ustedes como no lo saben, sustitucional es cuando ocupa un lugar dentro de la celda, el intersticial es cuando no ocupa esos lugares, sino en los intersticios que existe diferentes, ya sea en la BCC o en la FCC, ¿no? Eh, Eso también no es tan difícil la pregunta. Eh, la, ¿Cuáles son las condiciones más favorables para una solubilidad? Eso sí, ya lo habíamos hablado, que cuando se juntan dos metales tenían que tener más o menos el mismo radio, tenían que tener la misma electronegatividad, tenían que tener la misma valencia y tenían que tener más o menos la misma estructura cristalina. Si son FCC, ambos es mayor la solubilidad, ¿no? Las imperfecciones cristalinas, eso también lo pueden leer ahí del PDF que estaba bien, no hay nada. Describe y dibuja los siguientes tipos de defectos. Esto sí lo pueden hacer. Defectos de Franklin, que es los iónicos, y del Scotty. Este es cuando falta uno de un positivo, sí o sí tiene que faltar un, un negativo. El Scotty también es cuando hay ausencia de uno, tiene que haber la ausencia de otro. Y si no hay ausencia, es porque no está en su lugar, pero está en otro lugar intersticial. ¿Está bien? Ahí están los dos más o menos explicados, pero esos son para los iónicos. La 65 dice, dibuje las dislocaciones de borde y helicoidal. Eso, bueno, pueden dibujarlo. La 66 dibuja la estructura de un límite de grano. Es fácil, es hacer más o menos un grano. ¿Por qué la estructura de grano? Son
lugares favorables para la nucleación y crecimiento de precipitados. Y bueno, justamente porque no es un lugar compacto. Al no ser un lugar compacto, ahí pueden ir los precipitados y crecer libremente, ¿no? En otros lugares tienen mucho impedimento de encontrarse en el borde del grano, como hay teóricamente un vacío, no hay problema para que los precipitados crezcan ahí. Esto es importante cuando se trata de tratamientos térmicos de aluminio, por ejemplo, ¿no? Pero no voy a perder tiempo ahora en explicar eso. Pero el tema de los precipitados ayuda o perjudica, digamos, las propiedades de esta acción, porque rompe los límites de grano, ¿no? Y ahí puede haber mucho más fácil que se crezca, digamos, la deformación. La 67 dice: describa y dibuje los defectos planarios y volumétricos, se lo pueden hacer. Los volumétricos, bueno, son los precipitados, están ahí, ¿no? Y también los poros. Describe las técnicas microscópicas ópticas. ¿Qué información cualitativa y cuantitativa puede proporcionar esta técnica? ¿Qué niveles de implicación pueden alcanzarse? Bueno, solamente hasta 2000 por con una gotita de aceite y casi en contacto entre la muestra y la óptica, ¿no? ¿Qué información cualitativa? Bueno, ¿qué tipo de grano hay? Y cuantitativa, efectivamente verificar el tipo de grano. Y cualitativa nos puede decir precipitados, poros, ¿qué más nos puede decir? ¿Qué tratamiento tiene? Si tiene perlitas, si tiene cementita, si es martencita, si es trostrita. Bueno, todo eso es cualitativo. El cuantitativo cuando tiene un número, en este caso el número de ACTM de grano, digamos, ¿no? La 69, ¿cómo se mide el tamaño de grano? Se mide con esta técnica. Esto ha ido creciendo y en muchos otros países se hace de una manera y otra, hasta que llegó la CTM y se dice, lo hacemos de esta manera. Y entonces acá la 70, entonces nos vamos a la 70. Si no llegamos, chicos, quédense tranquilos, volvemos en un ratito porque nos quedan estos dos problemitas. Acá está la 70. ¿Mm? Está la 70 y la 71. La primera dice, hay 600 gramos por pulgada cuadrada en una micrografía de metal a 100 por. ¿Cuál es su número de tamaño de grano? Y este es fácil. El número de grano era la N, ¿cuántos granos por pulgada hay? Vendría a ser 600. Y el número de CTM es la N minúscula. Y nos están pidiendo justamente cuál es el número de tamaño de grano. Entonces, que ponemos 600 y despejamos. Bueno, eso se los dejo así para que ustedes lo despejen y me da este valor. Y hay otro que yo después le había dado el video, entonces yo agarré, hice un control print, copié esto de la pantalla y tienen acá las dos formulitas, ¿eh? El número de grano y tienen algunos problemitas también. Esto está ahí, yo les dije que no escuchen el inglés, solamente vean las fórmulas y cómo se hace. Entonces aplicamos esa formulita, dice hay 400 gramos, estos son, que están acá, 400 gramos, en una magnificación de 200 y le está pidiendo el grano a CTM. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Todo esto le va a dar 4. 4 por 4 sería 16, sería más esto 0.600 y hacen el mismo procedimiento y le da esto. Básicamente esos son los ejercicios muy fáciles de hacer, digamos, ¿no? Esa es la 70 y la 71. Teóricamente esto lo tendrían que hacer solos, pero ya que estamos, yo les prendo y les ayudo y cosa que avancemos más rápido. Si hay alguna duda y necesitan ser explicadas, me avisan y lo hacemos. Y más adelante, eso, y el 72, utilizando los datos de la tabla predicador relativo de solubilidad sólida de los siguientes elementos. El hierro, bueno, esto es lo que hablamos hace rato, el radio, la estructura, la electronegatividad y la valencia. Por ejemplo, el hierro BCC se llevaría mejor con estos de acá, también con estos de BCC. Pero también tiene que ver con el tema del radio. Este radio es muy parecido a este, se llevaría mejor con este que con este de 0.36. ¿Está bien? La electronegatividad, y tienen que ser más o menos parecidas. Este de acá, con este de acá andarían muy bien, con este quizás no, del molibdeno que tiene un poco menos, pero este se lleva bien con este. Y la valencia, casi todos tienen 2, bueno, este no, el molibdeno en este caso no. Entonces, eso más o menos tienen que ir ponderando ustedes
vean la manera que lo hacen, le ponen uno acá, un más acá, un menos acá, y después cuentan cuántos más y cuántos menos, y pueden decir, bueno, el hierro con el níquel si tiene buena onda, por decirlo de una manera joven, el hierro con el cromo también, el hierro con el manganeso medio que no, para nada me parece que con el manganeso. Y bueno, y ahora nos quedan ejercicios de difusión que no hice, que son poquitos también, tiene que ver con estado estacionario y la ecuación de Arrhenius. Ahí vamos a pedirles que hagan gráficas nada más, que son bastante simples, son gráficas de una recta. Y con esto creo que ya terminaríamos todo esto. Me queda, lo que yo veo acá, que me queda un minuto. Quisiera preguntarles algo. Yo el martes o a más tardar el jueves vamos a ver los ejercicios de difusión. Y con eso ya estaría terminada la unidad 1, 2 y 3. Nos queda la 4 y la 5, casi el doble de lo que vimos. ¿A ustedes les gustaría hacer, entre comillas, un simulacro de parcial, no el sábado que viene, sino el siguiente? Como para ver cómo sale esto y después, bueno, ir mejorando para el parcial. Yo les adelanto que estamos perfectamente bien para el parcial según la planificación que dimos al principio de año, así que no estamos atrasados para nada. Bueno, si me mandan mensajito porque esto se termina y me avisan. Con esto quedaríamos terminados. Yo voy a reiniciar esto el martes que viene o a más tardar el jueves que viene. Así que muchísimas gracias y perdón el apuro.